Durante estos últimos pasados 15 días he estado realizando un trabajo muy intenso, o mejor dicho, una de las partes de un trabajo para mí importante, muy intenso, en el que hemos hecho la recepción, las pruebas de navegación, las comprobaciones, la entrega, en definitiva, la recepción y la entrega de un barco de presupuesto elevado, de mucha calidad, construido en un astillero muy próximo a Venecia. Y voy a explicar en qué consiste nuestra intervención, mi intervención en este caso, en conjunto. Intentaré ser un poco breve porque es bastante largo. En realidad se trata de nuevas versiones o, digamos, nuevos programas de servicios adaptados a necesidades que realmente existen en el mercado para personas que quieren sacar adelante, llevar adelante un proyecto de navegación, a veces de presupuestos limitados o ajustados, a veces con presupuestos importantes, pero en cualquier caso siempre más o menos viene a ser el mismo planteamiento. En este caso hablamos de la relación con un cliente amigo, con el que ya habíamos trabajado anteriormente y mantenido mucho contacto, que en este caso programa la compra de este velero, un velero de prácticamente 15 metros de eslora, moderno, muy bien construido, de presupuesto elevado, y nuestra labor desde el principio consiste, en la medida de lo posible, porque se trata ya de una persona que tiene bastante experiencia, bueno, pues de intervenir y de aportar ideas respecto a la propia configuración del barco como tal, para la entrega, es decir, para la configuración de los elementos y de los aspectos técnicos y de las instalaciones y del equipamiento y del plano bélico del barco, y al mismo tiempo, desde el principio, tratamos de digamos, informar y aportar ideas y aportar el contrapunto al proyecto que esta persona tiene en principio respecto al uso del barco, al programa de este barco, ¿no? Con lo cual, durante todo el periodo, digamos, de encargo, de firma de encargo, de contratación, de compra, de construcción del barco, pues lo que intentamos es aportar este conjunto de ideas para que el barco se adapte bien realmente a las necesidades del cliente y que responda bien a la configuración de su programa, y que posteriormente también a futuro termine teniendo unas características que lo adapten bien al mercado de la compraventa en un plazo determinado, porque es seguro que por lo menos en este caso estos barcos van a vivir mucho más que nosotros, ¿no? Bueno, en la realización concreta final consiste en programar el equipamiento completo del barco en términos de elementos de uso cotidiano, armamento, es decir, accesorios, equipamiento de seguridad, equipamiento de fonda, es decir, pues lo que se necesita para vivir a bordo, y en este caso también el avituallamiento de fonda necesario para tanto para la recepción del barco o el tiempo de recepción del barco, que ha durado más o menos una semana, como para luego el propio viaje que hemos realizado para trasladar el barco desde el lugar de entrega, que ha sido el extremo norte del Adriático, hasta un puerto de Grecia en la costa del Jónico. Todo este programa lo hacemos con cierta antelación, lo hemos hecho con cierta antelación para poder asegurar que el transporte por carretera se realice a tiempo. A partir de ahí, bueno, surgen
infinidad de cuestiones de muchos tipos, cuestiones relacionadas con aspectos documentales, con la cobertura muy importante, un aspecto muy importante con la cobertura de los seguros del barco, con la documentación necesaria para el proyecto en concreto de navegación, es decir, qué requisitos tenemos que cumplir para que el barco pase por distintos países, etcétera, etcétera, y buscar información, si es posible, sobre todo para un aspecto importante para localizar puertos donde el barco pueda permanecer con seguridad y en buenas condiciones durante el tiempo en el cual el propietario no lo vaya a utilizar, puesto que en este caso el barco se queda durante un tiempo en aguas griegas. Se trata, el armador es un ciudadano extranjero y el barco es de pabellón de un país comunitario, pero no es de pabellón español, y por lo tanto va a quedar de momento y durante varios años en aguas de otros países, ¿no? Bueno, una vez que nos desplazamos al puerto, bueno, pues se trata de, en primer lugar, de hacer un chequeo a fondo, una comprobación a fondo lo más pormenorizada posible, y además documentarla fotográficamente con un archivo extenso que ya lo añadimos a una base de datos compartida con el propietario desde el principio, para que todas las posibles dudas, incidencias, cuestiones, problemas que se puedan dar a futuro podamos compartirlas y podamos aportar soluciones e intervenciones a futuro, ¿no? Esta es una parte muy importante. Aquí incluimos también carpetas sobre instrucciones técnicas, manuales, documentación de todo tipo, información, referencias. Hay muchos documentos, incluso algo muy importante que desde el punto de vista de la aplicación de garantía puede ser decisivo, que es correspondencia con el astillero, correspondencia con personas que intervienen en instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que estamos allí, en este caso, una de las partes más bonitas del trabajo es que esta unidad, este barco, no se vende con velas, es decir, toda la configuración del plano bélico es un aspecto en el que el comprador tiene la libertad de elegir un proveedor, y en este caso lo ha hecho con una velería multinacional, pero que tiene talleres también en nuestro país, y ha habido 2 personas de gran experiencia, desde mi punto de vista, tal vez una de las cosas profesionalmente más interesantes, ¿no?, que ha sido verles trabajar en directo sobre el barco durante varios días, a Sandro y a Borja, que son personas del más alto nivel en este campo, en el ámbito de la velería técnica. Ambos han trabajado en proyectos de la Copa América y abarcan aspectos técnicos de velería que son formidables y que investigan, innovan, etcétera. Puedes compartir ideas con ellos, aportar sugerencias, aprender, sobre todo, aprender mucho de lo que ellos hacen, ¿no? Al mismo tiempo, durante el proceso de entrega se realizan unas pruebas de navegación que en este caso se han hecho de una manera un poco apresurada por el plazo del tiempo de que disponíamos, que consiste básicamente en pruebas de todas las instalaciones del barco, que son muchas. En este caso son barcos que tienen un esquema de instalaciones muy complejo, y siempre hay incidencias que hay que resolver de distintos modos, ¿no? Está la parte eléctrica, la parte, digamos, hidráulica, en este caso, la parte electrónica, que es un aspecto crítico y muy complejo. Lascia e dovrebbe essere rete, giusto? Impostazione, Impostazioni, wireless, collega a internet, continuo. Ok. E qui poi Ok. fai rescan. rescan e lui Ok. cerca. Andiamo a Ok, vedere. e quando trova la tua, Ah. ci sono tutte meno che la tua. Vedi? Queste- Quando tu hai la tua connessione, Sì. premi sulla connessione e lui è connesso. Ok. Ok?
D'acord. parte electrónica, que es un aspecto crítico y muy muy complejo en el que finalmente siempre el armador con sus asesores tiene que intervenir a medio y a largo plazo porque es un universo, es un mundo complejo. Y luego, una vez que el barco realizaría las primeras pruebas, esto en este caso nos ha llevado una semana, bueno, pues ya tienes la posibilidad de firmar la entrega, un punto crítico en el cual el armador ya se hace responsable a todos los efectos del barco, exceptuando, como es lógico, lo que corresponde a la aplicación de garantías más o menos inmediatas o de un plazo un poquito más largo. La navegación ha estado repartida, digamos, fraccionada en tres segmentos, en tres singladuras. Un primer trayecto hasta Venecia, una navegación muy bonita, entrar navegando a Venecia, a cualquiera de los puertos. Yo era un lugar en el que al que nunca había llegado navegando a vela, y tampoco conocía por tierra. Y tampoco he conocido por tierra, porque este tipo de trabajo realmente significa que el tiempo hay que aprovecharlo muchísimo, hay que trabajar muchísimas horas y casi todo hay que hacerlo en el barco y en las instalaciones del puerto. Por lo tanto, no ha sido en este caso la oportunidad de conocer Venecia, sino más bien de presenciar Venecia desde la altura del mástil del barco, que no es poco, un pequeño paseo para ver la parte más turística de Venecia desde la cubierta de nuestro velero y sobre todo presenciar y vivir a bordo la llegada de un breve temporal muy duro, típico del carácter tan histérico del Mediterráneo, en el que navegas unas horas con vientos medios y a partir de un momento determinado llega pues un temporal como el que hubo, que tiene vientos de fuerza 8, de fuerza 9, que producen averías en los puertos y se caen ramas de los árboles y en fin, cosas muy baja temperatura, un montón de grados, etcétera. Esto es una experiencia muy bonita. Haber visto Venecia de esta manera ha sido inolvidable, ¿no? A partir de ahí hemos hecho una navegación en condiciones muy adecuadas, muy estudiadas también. La documentación de la parte meteorológica para unas primeras pruebas de un barco de este tipo es fundamental, porque no puedes someter el barco a esfuerzos y a cargas muy importantes. El plano bélico tiene que conformarse, las velas tienen que adaptarse, por ejemplo no puedes rizar el primer día para no producir deformaciones, y ahí van apareciendo cosas de mayor o de menor importancia que nosotros vamos documentando fotográficamente, tomando referencias, buscando información, consultando con los contactos que tenemos del astillero y de los gabinetes técnicos del astillero, y a partir de ahí, bueno, pues vamos probando todo lo que hay en el barco y experimentando y organizando la distribución del equipamiento, de las cosas, la utilización del anexo, la puesta en marcha del motor auxiliar del anexo, que en este caso era un motor bastante potente, digamos toda la logística, por lo menos inicialmente propuesta para el funcionamiento del barco, y la inspección más o menos rigurosa y estricta de todas las instalaciones con los posibles problemas que puedan aparecer, que siempre van a aparecer, aún en el caso en el que el barco tenga una fantástica calidad de construcción, tal y como es el caso, ¿no? Finalmente pasamos una noche en uno de los puertos de Corfú, ya en el Jónico, en Italia, otra noche fondeados en una calita también en la isla de Paxos, me parece, que nos permiten hacer comprobaciones, entre ellas una comprobación muy importante que ha dado resultados, que es la prospección dentro del agua, en aguas limpias del casco, bueno, para comprobar cómo está el carenado, y de hecho pues hemos descubierto que el barco en sus primeros movimientos al bajar del río
desde el astillero en el que ha sido construido, pues no, pues tocó el fondo y efectivamente ha perdido la pintura de la carena, del bulbo, de la quilla, etcétera, y por lo tanto, bueno, hay un término de aplicación de garantía que se descubre gracias a este tipo de actuación, ¿no?, que también había que hacer. Y a partir de ahí, pues bueno, pues llegamos al destino final del viaje, en el que peleamos todo lo posible para que el barco quede ubicado en el mejor sitio posible, de la manera más segura posible, para pasar, en este caso, 2 meses sin nuestra presencia, sin presencia de alguien que lo atiende diariamente, y procurar que también haya en el puerto alguna persona de nuestra confianza que se pueda hacer cargo de la, digamos, de la vigilancia visual cotidiana, incluso de alguna visita al interior del barco durante este tiempo. Esto no es tarea fácil, porque los puertos, en todas partes, los puertos deportivos tienen un carácter muy especial, muy especial. Los puertos nuevos, como en este caso marinas nuevas, que se están implantando en lugares como la costa de Grecia, por ejemplo, en las que hemos podido conocer, son instalaciones jóvenes en las que las personas que trabajan pues todavía tienen que aprender mucho, y son instalaciones que en cierta medida, por ser modernas, están muy bien, pero en otros sentidos pues tienen aspectos que hay que mejorar. Parece mentira, pero ha sido en este caso uno de los aspectos personalmente bastante importantes en el trabajo, intentando mantener un vínculo directo con el Master Harbour del puerto, del capitán del puerto donde se ha quedado el barco, para conseguir, digamos, que las cosas, al menos respecto a nosotros, a nuestro barco, yo lo digo nuestro porque me siento responsable, se hagan verdaderamente bien. A partir de ahora, el trabajo concluye ahora mismo con la redacción de un informe preliminar de ejecución de garantía. Digo preliminar porque lo que pretendemos es solventar las incidencias que se han dado ahora y que requieren soluciones más o menos inmediatas, algunas de bastante importancia, y esto lo remitimos con fecha y con firma a todos los efectos, es decir, para que en el extremo en el que se puedan dar desavenencias, bueno, pues que exista constancia de la fecha y del modo y de quiénes son las personas que han realizado esta intervención técnica. Y en el futuro, bueno, pues el armador es una persona con experiencia, navegará libremente, mantendremos contacto con él, y gracias a todo este conocimiento que hemos compartido, porque él estaba presente también durante la navegación, durante las pruebas, durante las maniobras en los puertos, en este caso de las costas griegas, y gracias a todo este archivo de documentos y fotografías compartido, que es inmenso, pues tenemos la posibilidad de darle una asistencia prolongada en el tiempo, para que bueno, pues, el barco lleve una buena vida y ellos disfruten todo lo posible de la maravillosa aventura que es ser armador y capitán de un barco precioso, con un proyecto de varios años en el horizonte. Y bueno, y este es un poco el resumen, seguro que un poco largo, pero la verdad es que me parece que es una historia muy bonita para contar, muy interesante, y sobre todo que desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, abre nuevos horizontes a este tipo de intervenciones que se realizan en otros países, ¿no?, que son las intervenciones del expert maritime francés, o del inspector marítimo inglés, Marine Surveyor, y creo que es interesante compartirlo, porque realmente son labores muy bonitas de las que todos podemos aprender mucho. Y otro día, dentro de un par de días, os contaré otra historia de otra cosa bastante parecida, también muy bonita, que hemos hecho este invierno y que es muy diferente, pero también muy interesante. Un saludo y gracias si habéis llegado hasta el final de este larguísimo rollo. Hasta pronto.